Hola amigos, un saludo cariñoso. No hace mucho tiempo os ofertamos la posibilidad de que preguntaseis lo que desearais en torno al fenómeno extraterrestre, a la línea que nosotros llevamos de trabajo de presentar todas las posibilidades de existencia de vida extraterrestre sobre la Tierra, y en este caso nos preguntasteis si había bases submarinas en el fondo de los mares de nuestro planeta, en los océanos. Efectivamente, hay muchos casos, cantidad de contactados que hablan y de programas y de testigos que hablan, bases submarinas, y en este caso ya no serían ovnis, serían OSNIs, objeto submarino no identificado, y en otros lugares fuera de la atmósfera de la Tierra, en órbita sobre el planeta. Hay bases en todos los sitios. De hecho, hay un contacto que me acuerdo muy bien de un sudamericano, de Enrique del Castillo Rincón, que luego me voy a referir a él, que le pregunta también si hay bases en la Tierra, y dice: cualquier civilización que venga de muchos años luz o de mucha distancia siempre tienen una base o en órbita o en la Luna o en tierra o bajo tierra o bajo el mar, que en este caso vamos a hablar de las bases submarinas. Hay un sinfín testimonios en relación a este tema. También es verdad que según sea la latitud y la cultura de cada pueblo, ellos se atribuyen que hay un lugar mágico, un lugar subterráneo, dioses que aparecieron en una cueva o que vinieron del mar. La más antigua es la leyenda de Oanes, el dios pez, que vino en la zona de Mesopotamia, vino del mar, vino por el mar, y les trajo a los antiguos habitantes de Ur, de la ciudad antigua de Caldea, toda esa zona, les trajo la cultura, la forma de trabajar los metales, los tejidos, la minería, la agricultura, Oanes. Hay muchas culturas que hablan de eso, incluso de seres que vinieron de Hidrae, de la constelación de Hidra, incluso personajes de África como los dogones y otras tribus hablan también que los dioses salían del mar, venían, cohabitaban o tenían alguna forma de contacto con los humanos y luego volvían a aparecer o desaparecer por el fondo del mar. Bueno, yo la verdad es que vivo encima de una base submarina, donde yo vivo en la isla de La Palma, en la vertical de mis ojos, y no a muchos kilómetros, es decir, que está a la altura de la vista mía, existe la mítica ciudad de San Borondón. San Borondón, que es una isla sumergida en el mar, que aparece y desaparece de vez en cuando, maravillando a todos los seres que de una u otra manera la han visto. Yo llevo muchos años aquí frente a la costa, nunca la he visto, pero la leyenda persiste, y en el siglo XVI fue tan fuerte que incluso los mapas de ese tiempo, los cartógrafos, dibujaban la isla de San Borondón como algo real, y se hicieron muchas expediciones para encontrar esa isla. Todo viene de la leyenda de San Brandán, un monje irlandés que venía por estas latitudes y en una tormenta inmensa que pensaba que se iba a ahogar, pidió a Dios que le dejara oficiar misa. Se paró la tormenta, subió una isla desde el fondo del mar y allí ofició misa. Lo que pasa que no pasó un día, sino que cuando él pensaba que había estado simplemente un día, habían pasado 7 años. Esa es la leyenda. Bueno, pues esa isla submarina que aparece y desaparece está enfrente de mi casa. Yo, en plan jocoso, cuando hacemos una celebración, de vez en cuando pongo una tacita de chocolate, porque el café no creo que tomen los extraterrestres porque excita un poco. Les pongo una tacita de chocolate a ver si suben del fondo del mar y vienen a tomar la tacita de chocolate, pero nunca vienen. Sin embargo, sí que tuve una experiencia interesante en torno a la isla. Una experiencia que después de muchos años me he dado cuenta que tenía sentido. ¿Por qué? Yo vivía en el norte de España, siempre he vivido en la zona del norte, en las Vascongadas, en Bilbao concretamente, donde está mi familia. Pero por una serie de peripecias he terminado en la isla de La Palma, cerquita de África. Y sí que vi la isla de San Borondón, la vi, pero en forma onírica. Lo que voy a presentaros ahora es
la leyenda de la isla de San Borondón, que es donde yo vivo, que en teoría sería una base submarina. Algunos dicen que no es una isla, es una especie de artefacto, un OSNI, en este caso una nave inmensa que está en las profundidades del mar. Lo curioso, queridos amigos, es que efectivamente un amigo mío, que se llama Óscar, que forma parte del grupo Espírita de La Palma, que es un grupo muy activo en tema de esotérico y espiritista, me mostró las fotos realizadas por un astrónomo, que hay muchos astrónomos porque tenemos unos observatorios enormes, y me mostró varias naves como en alta velocidad, cámaras de alta velocidad, se sumergían en esta zona precisamente. O sea que lo he visto por el aire y lo he visto de una manera extraña, como vais a ver ahora. No suelo soñar casi nunca, pero cuando tengo alguna experiencia onírica normalmente se cumple. Por eso prefiero no soñar, pues me asusta. Si el sueño me muestra alguna tragedia o algún futuro percance, no me gusta. Un día viví como si fuera realidad cómo subía una montaña al final de la cual había una casa pintada de blanco. Era una casa como las que existen junto a la mía en esta isla, pero yo entonces no conocía La Palma. Me adentré en la misma. Tenía una decoración sobria, de campesino. Había un viejo armario de madera ajada de pino. Corrí el armario y vi un túnel que descendía hacia el fondo. Era un túnel negro, como de tierra volcánica. Después de un largo tramo accedí a una ciudad en ruinas, en la que se veía todavía el humo de los restos de casas, calles y ornamentos abatidos por una tragedia. Me acerqué a lo que parecía una antigua biblioteca. Tomé un libro que estaba lleno de polvo y vi que en sus páginas había una escritura igual a la que se puede ver en los antiguos templos egipcios. El paisaje era sobrecogedor. Justo después de un rato aparecieron dos personas jóvenes que parecían contemporáneos míos y me dijeron: «Nos ha dado permiso Fidel Castro para hablar contigo. Te hemos enseñado el lenguaje de la Atlántida. No se lo enseñes a nadie». No entendía nada. Los jóvenes desaparecieron y yo ascendía por el mismo túnel hacia la superficie. Este sueño se dio al tiempo de terminar uno de mis libros, La clave 22, que podéis bajarlo de mi página en formato PDF. Es un libro que habla de la vida subterránea del planeta. Una vez que terminé el libro y con el sueño todavía circulando por mi memoria, le envié un ejemplar al presidente de Cuba, Fidel Castro, con una dedicatoria que decía: «No sé lo que pinta usted en mi sueño, pero por si acaso le envío este ejemplar». Nunca me contestó. Por aquel entonces fui invitado a dar una conferencia en Benidorm sobre el tema OVNI. En dicha conferencia hablé de este sueño y de la ciudad que vi, que sin duda eran restos de la antigua Atlántida. Terminada la conferencia, una señorita se acercó a mí y me dijo: «Se ha equivocado usted de Fidel Castro, pues ese Fidel es un contactado que vive en la isla de La Palma, y que asegura tener contacto con seres extraterrestres que viven bajo las aguas de la isla». Me quedé de piedra, pues no solo no sabía nada de dicho señor, sino que todavía no conocía la isla. No pasó mucho tiempo que fuera visitado en mi casa de Navarra por Mauro Barreto, presidente de la Asociación Espírita de La Palma. Mauro, una excelente persona, director del Instituto de Tijarafe, me invitó a dar una conferencia en los llanos de Aridane, la segunda ciudad de La Palma. Yo acepté encantado. Allí conocí también a Óscar, un erudito de dicha asociación espírita, al que le pregunté si había oído hablar alguna vez de un tal Fidel Castro. Por supuesto, es un buen amigo que dice estar en contacto con extraterrestres.
Le pedí su número de teléfono y aprovechando la estancia en la isla le llamé. Tardó escasamente 2 horas en presentarse ante mí, mostrándome su carnet de identidad, donde efectivamente aparecía su nombre, Fidel Castro. No me acuerdo de su segundo apellido. Todavía fue más la intriga cuando me dijo que me conocía, que sabía que iba a llamarle y que me había visto en mi sueño, pues él era quien me había enviado a las 2 personas que antes he citado. Me dijo asimismo que le buscara en el mundo astral, pues él todas las noches se desplaza a San Borondón, pues era el guardián de la puerta, que concedía el acceso a dicha mítica ciudad. Lo que Fidel me contó era alucinante. Han pasado los años y todavía le veo de vez en cuando en Los Llanos, que es donde vive, y tomamos un café arropados por nuestra locura narrativa. Y aquí me encuentro escribiendo este relato a la vez que por mi ventana se asoman los reflejos plateados del mar que cubre, según me dijo Fidel, los restos de la Atlántida y la ubicación de una enorme nave gigante que habita en dichas latitudes marinas y que sale y entra a placer cuando le viene en gana. Y digo esto porque Óscar, otro amigo común, me enseñó varias fotografías ralentizadas de naves que se adentran en el mar en la zona de Montaña Mato, que es donde vivo. Y la locura aún continúa sorprendiéndome, puesto que unos años después conocí a una mujer psíquica quien me contara que bajo las aguas de la isla había existido hace milenios una ciudad llamada Sartax, una ciudad que albergaba un santuario de sabios de lo que se conocía como la Atlántida, y que la biblioteca que yo había visto en mis sueños se ubicaba en dicha ciudad. Es por esto que dije en un principio que no era cierto del todo que no conociera San Borondón. ¿Os ha gustado la historia? Bien, queridos amigos, aquí estoy esperando que suban alguna vez los habitantes de la antigua Atlántida o de la isla de San Borondón o de la dichosa nave espacial que está abajo, que suban a tomar chocolate. También os invito a vosotros que vengáis a tomar chocolate, que por cierto está muy rico. La otra historia que quería contaros es la de Enrique del Castillo Rincón. Podía haber hablado de otras bases y de otros testimonios, pero esta es muy bonita porque está muy bien contada y muy bien ilustrada. Resulta inverosímil. Es decir, en una de las fosas más profundas de nuestros océanos hay una base que fue visitada por Enrique del Castillo Rincón. Otros testigos y seres de las Pléyades bajaron hacia fondo, había una cúpula que tenía dentro vegetación, una vida entera, una vida autónoma de entidades o de seres extraterrestres que habían creado una burbuja de vida extraordinaria. Y allí se entrevistó con extraterrestres y le dieron un mensaje que curiosamente, por eso he escogido esta experiencia, se ha dado al 100%. Le hablo del cambio climático, de la situación social y de la situación política que íbamos a tener en este tiempo. Y como todo aquello que se dio hace 40 años, esta historia es de hace 40 años o algo más. Como se ha dado, voy a sacar la historia, voy a ilustrar la historia. Os dejo, por tanto, con Enrique del Castillo Rincón y su experiencia a la base submarina. El libro habla también de la base a los Andes, otra base que está en superficie, pero esta es muy bonita. Fijaros entonces a ver si es cierto que todo aquello que se dijo en su día y que lo podéis comprobar en el libro se está dando ahora. Por eso lo he sacado, como antes he dicho. Una historia apasionante. Espero que os guste. Año 1975. Fecha 29 al 31 de enero. En un lugar entre el Junquito y el poblado de Carayaca. País: Venezuela. Destino: una base submarina. El día 30 de enero, segundo día de mi permanencia en el vórtice, fui despertado por un pequeño toque en la puerta de mi habitación. Eran las 6 de la mañana. El instructor 4
se dirigió a mí y con una señal de su mano me pidió que lo siguiera. No sin antes haber expresado muy amablemente los buenos días, me llevó a un pequeño salón en donde vi a otros compañeros de aventura. Al ratito llegaron otros 2 que se sumaron al grupo para completar 6, y entre el grupo, la única mujer, Elaine, se encontraba entre los seleccionados. Estaba un poco nerviosa y tensa a ojos vista. Es para mí bien difícil describir un perfil de los que me acompañarían en esta experiencia. Solo puedo decir que yo era el de más edad entre los 6. En esta oportunidad nos llevarían, según dijo el instructor, a una base submarina en el fondo del mar. Esta visita obedecía a un asunto muy importante, y por tal razón, esta increíble aventura dejaría ver en todo su esplendor hasta dónde ellos podían enseñarnos esta base de los extraterrestres en nuestro planeta, que en conjunto con otra raza habían construido ya hacía muchos, pero muchos años. Fuimos llevados inmediatamente por un pasillo subterráneo, iluminado de una extraña luz incrustada en el piso cubierto de baldosas transparentes, cuya luz daba la impresión de estar a plena luz del sol. Continuamos por un pasillo cuyo trecho podría ser de unos 100 metros de longitud, y solo con 2 pequeñas curvas. Al llegar a un recodo del trayecto, habíamos salido a una especie de cráter artificial de unos 200 metros de casi circunferencia, enclavado en el morro de la montaña andina. Al lado de la salida de este formidable túnel, a la izquierda, habían suspendidas en el aire 6 naves de aproximadamente unos 7 u 8 metros de longitud, por unos 3,5 de altura. Estaban allí quietas, resplandecientes. Todas eran iguales, circulares, sin remaches o uniones, y bruñidas, metálicas, con una pequeña cúpula a manera de lugar de observación. Estaban a unos, quizá, 6 metros del suelo, estáticas. Nos acercamos con el permiso de Cyril, ahora Krishnamerk, y pasamos las manos por debajo, alargándolas hasta donde pudiéramos, pasando las manos una y otra vez, pero nada. No se escuchaba ningún tipo de ruido o se percibía algo que sostuviera las naves. Más bien, parecían sujetas por un hilo invisible. Solo una ligera sensación de algo eléctrico se sentía en los vellos de los brazos al pasar las manos debajo. Sus trajes muy ligeros, sin insignias, de color mostaza y ajustados a sus cuerpos, pero notándose plena libertad de movimientos. Desde el lugar en el que fuimos acomodados, en unas sillas sumamente cómodas y bien abullonadas, nos daban la posibilidad de ver cómodamente cualquier objetivo, ante un cristal a manera de pantalla o visor. No escuchábamos ningún ruido, ni sentíamos algún movimiento. En pocos instantes salimos lanzándonos hacia un despejado y claro cielo azul. Bien pronto empezamos a ver el alejamiento de las grandes moles montañosas de los erizados Andes suramericanos. Los hilos blancos, casi plateados de los ríos que determinados corren hacia su destino atravesando las cadenas montañosas. Han pasado unos 10 minutos y Cyril nos informa. Nos encontramos sobre el mar Pacífico, llegando a una zona conocida como el Foso de las Marianas. La oscuridad inicial en la persecución del fondo marino hacia donde nos dirigíamos fue de improviso iluminada violentamente. Comprobamos que el elemento líquido era rechazado por la nave y no le rozaba siquiera. Había una especie de rechazo. Cyril nos dijo: un campo de energía impide el roce con la estructura de la nave. Esta repele el agua. Por esta razón no corremos el riesgo de ser aplastados por la presión. Ahora estamos penetrando a uno de los lugares más profundos de este planeta,
conocido y tal como lo denominan ustedes, el foso de las Marianas. Observen con cuidado, pues nunca antes un terrestre había logrado llegar a esta profundidad. Ahora el fondo marino está iluminado en una determinada área, y grande. Se puede distinguir una cúpula perfectamente iluminada. Es muy difícil calcular su tamaño. ¿Qué clase de construcción es esta? ¿Un espejismo? Yo diría, milagrosa. ¡Qué maravilla! Cyril nos dio una pequeña explicación para aquietar nuestros pensamientos. Estábamos asombrados frente a lo que teníamos ante nuestros ojos. Peces extraños que nunca habíamos visto y que estoy seguro permanecen sin catalogar. Vegetación marina y pequeños arbustos raros, que se podían casi tocar con las manos. Nos quedamos absortos, en contemplación del paisaje que se nos ofrecía a nuestros incrédulos ojos. Árboles extraños, vegetación, aceras, paredes como de cristal, estructuras de lo que parecía ser granito y metal, colores en las paredes de cristal vítreo, luces agradables a la vista. Grandes helechos colgaban de las vigas que atravesaban la estructura del edificio con una amplitud y campo abierto impresionantes. Algunas de estas plantas tienen la característica de producir oxígeno purísimo. Todo esto pertenece a otra realidad para nosotros. Aquí se ve claramente que estas estructuras serían el sueño ideal de cualquier ingeniero o arquitecto. Seguimos a los dos tripulantes hacia un edificio. El suelo estaba saturado de piedrecillas brillantes por todos lados. Se podían ver otras pequeñas y diminutas que, según nos afirmaron, eran de un metal triturado en partes de ese tamaño para solidificar el piso. Estos fondos son ricos en varios metales y existen depósitos de ellos en varias partes de los fondos marinos. En 2 o 3 minutos se abrió una puerta o abertura al otro lado de la pared cristalina y apareció un hombre sentado. Era joven, con una cabellera casi amarilla y abundante que le llegaba a los hombros. Pero lo que más nos llamaba la atención era su semblante. Su aspecto emanaba una radiante inteligencia y paz, con una fuerza misteriosa en su mirada, firme, directa y bondadosa. Se levantó y nos sonrió. Nos presentó las palmas de su mano y nos saludó dándonos una cordial bienvenida. Vestía un overol azul claro y muy sencillo. A diferencia de los que nos acompañaban, él sí tenía al lado izquierdo, a la altura del corazón, unos signos. Ignoro qué podían representar, pero por la forma en que fue saludado por Cyril y el otro tripulante, no hay duda que es un personaje de alto linaje y autoridad. Nos informaron que era el responsable de la base. Nos miró detenidamente y nos dijo: Han sido traídos aquí en razón de que este planeta está amenazado por fuerzas oscuras muy poderosas. Y a la vez por un posible cataclismo de grandes repercusiones, precedidos de varias calamidades de diferentes órdenes. Vuestra presencia aquí también tiene un profundo significado para nosotros, que por el momento no debéis saber. El enflaquecimiento de la capa de ozono de forma constante, la contaminación de las fuentes de vida. Se refería al agua, ríos, mares, lagos, etc. Y la desmedida tala de bosques, la finalización de las especies y ciertas especies que os traerán enfermedades y virus
que están controlados por alguna de ellas. Aquí se refiere a que, sin nosotros saberlo, existen ciertas especies de plantas e insectos que bloquean a ciertos virus para que no se desarrollen y ataquen a la población. Las guerras, algunos trabajos en el campo de la genética, que traerán graves consecuencias. Los científicos irresponsables, que juegan con sus inventos de destrucción masiva. Los enfrentamientos religiosos que fomentan sus líderes. El hambre cada vez más marcada por pérdidas de los cultivos, por sequías y cambios de los climas y otras desgracias que se producirán por el enflaquecimiento de las capas de atomización terrestre y las desmedidas e irresponsables pruebas indiscriminadas con armas atómicas. Y de otras fatídicas armas letales, llamadas de destrucción masiva y envenenamiento de la atmósfera terrestre, causando un desequilibrio en la vida de la propia naturaleza, produciendo un adelgazamiento del oxígeno vital y otros grandes males por negligencia e irresponsabilidad de vuestros gobernantes, políticos y los industriales sin conciencia que obtienen grandes cúmulos de dinero. Para nosotros sería muy fácil deshacernos de esa plaga mortal, pero eso les corresponderá a ustedes cuando una generación se levante con un conocimiento superior en base a lo aprendido y se establezca un nuevo estado de conciencia y existan leyes drásticas para aplicar a los que violen la ley. Estos cambios serán funestos para toda la raza humana. El hombre tiene que aprender. Esto se traduce en cambios peligrosos para sus organismos y para el equilibrio de la misma vida. Todo nos indica que los gobiernos de ciertos países insisten en continuar con estos experimentos y no les agradan las críticas de los buenos hombres de ciencia, que han lanzado varias veces sus voces de advertencia sin ser oídos y algunos de ellos que han sido encarcelados para acallar sus voces. El efecto invernadero, llamado así por los científicos, está a las puertas de sus terribles consecuencias para todos los países en menor o mayor escala. De esta manera, corren el riesgo de graves movimientos geológicos de la corteza terrestre, peligrosos deslaves y terremotos cada vez más frecuentes, maremotos y huracanes, tornados, lluvias torrenciales fuera de control y sequías como nunca antes se vio, muertos por frío y por calor. Esto, unido a que existe un movimiento en la corona solar que puede aumentar estas calamidades, los científicos deberían observar este inusitado y complejo desarreglo solar. Esta información se debe a que nosotros también estamos siendo afectados de alguna manera. No queremos que jueguen a salvadores, anunciando de una manera abierta estos acontecimientos. Deben de ser muy prudentes. Si está en vuestro carácter y en vuestro corazón, entonces deben de comunicarles estos informes primero a sus gobernantes. No tomen otro camino diferente a usar con inteligencia y prudencia lo que escuchan y ven aquí. El espíritu del hombre tiene una herencia estelar. Volved a vuestros países y pensad muy bien antes de hablar. Somos hermanos. Llegará el momento que tengamos que aparecer ante los ojos del planeta. Esto ha sido ya contemplado,
pero los cambios los tenéis que realizar vosotros. Me despido de ustedes pensando en el buen uso de su inteligencia y criterio para afrontar los cambios que llevarán al hombre a reconocer su esencia interior, y aprenderá y comprenderá que su propia naturaleza es la eternidad. Con una mirada quizás de tristeza por lo que nos espera en estos años hasta terminar el presente siglo y lo que serán los años futuros del tercer milenio, cuando se vean los cambios y estadísticamente nos demos cuenta de lo que se ha cumplido y realizado, viendo que los crímenes y corrupción están minando poco a poco toda la civilización y los cambios climáticos inicien la cuenta regresiva, nos daremos cuenta de que perdimos por orgullo una legítima oportunidad de mejorar y salvar al planeta con sus especies, y hacer de este nuestro hogar, un refugio maravilloso para vivir en sana convivencia fraternal, con todas las razas y credos de este nuestro ya agobiado planeta. Un nuevo personaje se unió a nosotros, haciéndonos parar a todos como si hubiéramos sido militares para saludar a un oficial. Este personaje, esta vez de pelo oscuro, y era el primero entre los aliens de pelo así, nos saludó efusivamente presentando al nivel del pecho su palma de la mano, haciendo nosotros lo propio. Nos invitó a sentarnos. Todos mirábamos al nuevo extraterrestre con inusitado interés. Después de unos segundos de silencio lapidario, nos habló telepáticamente y nos dijo: después de muchos estudios pormenorizados de nosotros en vuestro planeta, que llevan muchísimos años de observar el comportamiento de la naturaleza y las estructuras y capas de atomización terrestre, hemos llegado a la conclusión, no así definitiva, de que en el planeta se darán cada vez con más frecuencia y quizá con más intensidad movimientos telúricos profundos en los fondos de la Tierra, que podrían activar volcanes y traer consecuencias funestas no determinadas. Sin embargo, es hora y momento de que queden informados de que, sin poderlo predecir con exactitud, vendrán unos cambios que podrían ser desastrosos para unas zonas de algunos países y lugares de la Tierra. Según los extraterrestres, algunos hombres de ciencia y gobiernos saben de esta tremenda posibilidad que acecha constantemente a nuestra civilización. Al igual que ya hace muchísimos años sucedió aquí en la Tierra cuando desaparecieron otras civilizaciones devastadas por terremotos o inundaciones enormes procedentes del mar. Esto es parte del aparejamiento de las capas internas que sufre el planeta de manera natural, en busca de una formación más estable y de estructuras más sólidas. Visto de otra manera, es necesario que esto ocurra, ya que es parte de la propia evolución de la Tierra. Es importante que digan a sus respectivos gobiernos la importancia de lo que han oído aquí.
El gran problema que enfrentarán es que nadie les creerá. Por esta razón, ustedes están en capacidad de rechazar tal solicitud y dejar los informes para mejor oportunidad futura. Además, es bien sabido que pueden perjudicarse de forma personal por sus amigos y conocidos, los medios de difusión y otros, al declarar que ustedes están locos. Ha sido muy difícil dar esta oportunidad a unas personas como ustedes. Son gente común y corriente. Todos gozan de credibilidad en el medio en el que se mueven, y así es más seguro aceptar que ustedes no se inventaron tal información. Llegarán tiempos en que nosotros tengamos que hacernos ver abiertamente. Durante mucho tiempo hemos contemplado esta posibilidad. Sabemos también que muchos de los científicos que aceptan nuestra existencia han sido desacreditados y atacados por grupos oficiales y científicos de mentes estrechas que sufren de miopía mental, al igual que ya en el pasado ha sucedido. Las iglesias irán poco a poco aceptando nuestra presencia en la tierra y también que fuimos nosotros y no dioses los que legamos a la humanidad a través de múltiples contactos directos con varias civilizaciones, los conocimientos y enseñanzas que todavía siguen vigentes. Esto no se hará esperar más de 50 años. Esta información fue dada en 1975. En vista de que cada vez es más grande la creencia general de nuestra existencia, también sabemos que la otra fuerza no ceja en penetrar los niveles de la sociedad terrestre para dar equivocadas informaciones, para manejar y manipular a su antojo a los débiles de mente y de espíritu, que por maquinaciones de estos encubiertos infiltrados han socavado los principios básicos de una sociedad en procura de rescatar los valores del espíritu. Son muchos los hombres de bien que han sido presa fácil de esta situación aberrante que sufre la Tierra. Los principios básicos de una civilización en procura de una mejora interior han sido alterados. Este conjunto de extraterrestres, que son una aberración genética, están ofreciendo poder y dinero fácil para aquellos que no pueden controlar sus acciones y llevan en su interior un deseo irreprimible de obtener todo lo mejor que se ofrece para vivir en la opulencia. Miradles y observarán la miseria que arrastran con ellos y sus familias. Se darán cuenta que no es el dinero o el poder, que es transitorio, lo que finalmente hace de un ser humano un verdadero hijo universal. No deben de temer nada, pues nada los afectará en este camino de consecución de estos valores para no solo sobrevivir, sino para llevar por siempre en las neuronas de la memoria este amanecer esplendoroso en que se revelen las potencias estelares. Otras civilizaciones del pasado ya fueron bautizadas con el legado del conocimiento superior, pero no pudieron sobrevivir al caos cuando les fue ofrecido el poder terrenal en vez de obtener la paz y seguro del vientre universal. Llegamos a la cámara en donde se encontraba la nave ya lista para partir. Nos acomodamos de nuevo en el escaño esperando la orden de salir. Unos minutos después, Cyril se apersona de nosotros y nos avisa que estamos saliendo. La nave se suelta de la fuerza que la sostiene por la base y es liberada para salir lentamente, con el agua separándose de nuevo de la estructura, y la luz mortecina que va desapareciendo entre las profundas aguas del Pacífico. La posibilidad de que existan bases submarinas
en los océanos es cierta. Por lo menos hay muchos testimonios de cómo seres han visitado esas bases. Hay seres que han entrado, digamos, con sus naves en los fondos marinos. Hay unas cuantas, incluso hay alguna que habla de la fractura que existe bajo el mar, de seres que están procurando cuidar o arreglar esas fracturas volcánicas. Hay de todo tipo de experiencias e historias, pero creo que con estas dos que os he contado respondemos a una de vuestras preguntas del cuestionario. Hicisteis casi 1000 preguntas. Bueno, vamos poco a poco respondiéndolas, tanto así como en el blog que tenemos. Un saludo cariñoso, gracias por acudir a nuestro espacio y procuraremos estar a la altura enviando vídeos más interesantes todavía.